Vamos a hablar sobre el teorema de valor medio en su versión más fuerte. Recuerden que en clase probamos una versión débil del teorema de valor medio. Antes de eso, una definición sobre conjuntos. Un conjunto C es convexo. Vean que no es conexo, sino convexo. Si para todos X y Y que pertenecen a C, el segmento de recta, que une a X y Y, denotado por XY, es como una notación de intervalo, nada más que es un intervalo como entre vectores, está contenido en C. Entonces, para hacer unos dibujos para ilustrar el concepto, por ejemplo, un círculo es un conjunto convexo, porque no importa quiénes sean cualesquiera dos puntos X y Y que ustedes tomen, el segmento que une a X y Y está siempre contenido dentro del círculo, ¿verdad? Entonces la idea es esa. O sea, no importa si yo tomo un punto acá y un punto acá, cualquiera de esos puntos, el segmento que los une siempre va a caer adentro. Cualesquiera dos puntos, el segmento que los une siempre cae adentro. O sea, no hay forma de que un segmento caiga afuera del círculo. Eh, Otro ejemplo sería un polígono así, por ejemplo, algo así. Eso también cumple que cualesquiera dos puntos, X y Y, no importa dónde estén esos dos puntos, el segmento que los une siempre va a caer adentro. Eh, Esos serían dos ejemplos de conjuntos convexos. ¿Qué sería un conjunto no convexo? Sería algo como así. Este conjunto sería no convexo. ¿Por qué? Porque si yo agarro un punto acá y un punto acá, el segmento que los une en algún momento se sale del conjunto. No está medio feo el dibujo, pero el segmento que los une se sale del conjunto. Entonces, esto es un conjunto no convexo, ¿verdad? Entonces, estos dos serían convexos y esto sería no convexo. Más o menos la idea es que los conjuntos no convexos tienen como un ángulo hacia adentro, ¿verdad? Esa es como la idea de los conjuntos no convexos. Así o sea, existen puntos donde el segmento que los une se saldría. ¿Ok? Eh, una nota, el segmento X y Y, el segmento entre X y Y, ¿verdad? O sea, este segmento representa toda esta línea, tiene ecuación X más T veces Y menos X,
con t que pertenece a 0,1. Es decir, todos los puntos de este segmento tienen esta forma. Por ejemplo, si t es igual a 0, si t es igual a 0, vean que toda esta parte se cancela y me queda solamente x. Y si t es igual a 1, aquí me queda x más y menos x, se cancela el x y me queda el y, ¿verdad? Entonces, con t igual a 0 me queda el x, con t igual a 1 me queda en y con t entre 0 y 1 obtengo todos los puntos que están acá, ¿verdad? Si ustedes dan t igual a un medio, sería el punto medio acá. Si dan t igual un tercio, sería la tercera parte, ¿verdad? Todos los puntos de este segmento satisfacen esta ecuación para algún t. O sea, voy a escribirlo así, es decir, si Z pertenece a ese segmento, entonces existe un T Z que pertenece a 0,1, tal que Z es igual a X más ST sub Z veces Y menos X. De hecho, lo voy a poner, existe un único. Existe un único T sub Z tal que cumple eso. ¿Verdad? Entonces, para todo T obtengo un punto de acá y para todo punto de acá obtengo un T. Esa es como la idea de la nota. Ahora, ¿por qué escribí la nota? Porque el teorema del valor medio se enuncia en términos de conjuntos convexos. Recuerden que el teorema del valor medio en una variable decía que existe un punto entre A y B, ¿verdad? Entonces, aquí la idea de entre A y B va a ser que está en el segmento de recta que une a esos puntos. Entonces, el teorema de valor medio, sea f de D en R de clase C1, es decir, derivadas continuas, con D subconjunto de RD, o sea, el dominio de la función va a ser abierto y conexo. Entonces, para todos X y Y que pertenecen al dominio, existe, le voy a poner C mejor, existe C que pertenece al segmento de recta que une a X con Y, tal que f de X menos f de Y. En el teorema de valor medio de una variable, lo que sigue es la derivada por X menos Y. Pero aquí entonces lo que vamos a tener es el gradiente de f evaluado en el punto C, punto X menos Y. ¿Ok? Entonces, esto es la versión más fuerte del teorema del valor medio. Recuerden que habíamos visto una versión más débil donde no era el gradiente exactamente, sino que eran las derivadas parciales, pero cada derivada parcial estaba evaluada en un punto C distinto. Aquí todas las derivadas parciales están evaluadas en el mismo punto C y por lo tanto es efectivamente el gradiente evaluado en C, porque todas son en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, para probar eso, sean X y Y en el conjunto, en el dominio, y defina, voy a poner que sean fijos,
y defina la función g de 0, 1 en R, g de t igual f x más t y menos x. O sea, básicamente es la función compuesta con la ecuación del segmento de recta, ¿verdad? Entonces estoy viendo como si x y y fueran constantes y lo veo como función de t. Ok, entonces puedo verlo como g de t es igual a f composición h de t, donde h de t es esta función x más t y menos x. De hecho, vamos a utilizar la regla de la cadena. Ahora, noten que g de 0, por la observación que habíamos hecho antes, g de 0 es meter acá 0, entonces me queda f de x. Y g de 1 es f de y. De nuevo, por el hecho de que este es el segmento de recta que los une, y ya hemos hecho ese cálculo. G es continua, G es continua y derivable por ser composición de continuas y derivables. También es de clase C1. De nuevo, la hipótesis era que f era continua y derivable de clase C1. De hecho, de clase C1 indica derivadas continuas y eso implica que la función en sí es continua. Y h es básicamente la ecuación de una recta. H es continua, derivable. Si ustedes derivan esto con respecto a t, me queda solamente esto. Y si derivan de nuevo, me queda cero, ¿verdad? Todas las derivadas existen. Ok, entonces, como esto es cierto, ¿verdad? Vean que es una función, g es una función de una variable por el teorema del valor medio, por el teorema del valor medio de una variable, existe eh, voy a ponerle sí entre 0 y 1, tal que g de 0 menos g de 1 es igual a g' en este valor, sí, bueno, voy a ponerlo como g de 1 menos g de 0. G de 1 menos g de 0 es igual a g' de sí por 1 - 0. ¿Verdad? El teorema del valor medio, estoy aplicando el de una variable, el que ya sabemos. G es una función que está definida entre 0 y 1, ¿verdad? Es derivable, continua, etcétera. Entonces existe un punto tal que la imagen de 1 menos la imagen de 0 es la derivada en ese punto por 1 - 0, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir, ya habíamos escrito quién era g de 1, ¿verdad? Eso es f de y menos f de x es igual a g' de ese punto, ¿ok? Esto da 1 simplemente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahora lo que queda es calcular esto, ¿verdad? Vea que tengo f de y menos f de x. Acá, en el enunciado,
Bueno, aquí debía haberlo enunciado. Voy a cambiarle el enunciado a eso. No, no hace diferencia porque si cambio los signos, simplemente se cambian ambos lados, ¿verdad? O sea, aquí no hace diferencia darle vuelta a ambos, ¿verdad? Lo único que saco es un menos a ambos lados, entonces queda igual. Pero voy a ponerlo así para que en la demostración me quede de una vez esa forma sin tener que meterse un negativo a ambos lados. F de y menos f de x es igual a la derivada por y menos x. Ok, entonces tengo eso. Entonces, comparando con el enunciado, el eje prima de eso debería ser todo esto, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Vean que tengo el siguiente esquema. Tengo R a la D, RD, perdón, tengo R y tengo aquí R. F es una función que va de RD a R. Tengo la función H. Recuerden que la función era H de T es igual a X más T veces Y menos X. Esta función agarra un número real y me devuelve un vector, ¿verdad? O sea, agarra un número y me devuelve un vector en el segmento de recta que une a X y Y. Esto es un vector más una constante, otro vector, me da un vector. Entonces, la composición G es una función que va de R en R, ¿ok? Entonces, por la regla de la cadena, el jacobiano de la función G, la matriz jacobiana de la función G es la matriz jacobiana de la función H por la matriz jacobiana, perdón, la jacobiana de la matriz F por la jacobiana de la matriz H. Esto es de acuerdo a lo que vimos en la última clase, ¿verdad? Expresando todo como matrices. Voy a ponerle los dominios simplemente. El jacobiano de la función G evaluado en T es la matriz jacobiana de la función F evaluado en H de T por la matriz jacobiana de H evaluada en T. Recuerden que la composición siempre es la función de afuera evaluada en la función de adentro. Entonces vamos a calcular cada una de las cosas. La matriz jacobiana de la función G es una función de R en R, ¿verdad? Entonces la matriz jacobiana es una matriz uno por uno, donde lo único que tiene es la derivada de G, ¿verdad? La matriz jacobiana, voy a poner las indicaciones acá. G es una función de R en R, entonces la matriz es uno por uno. H es una función que va de R en RD. Entonces esto es una matriz D por uno y esto es una matriz uno por D. Entonces, la matriz G es una matriz uno por uno. La matriz jacobiana de la función F en H de T, como la función F es una función de RD en R, la matriz jacobiana es básicamente el gradiente. Recuerden que para las funciones que van de RD en R, la matriz jacobiana es el gradiente y evaluado en H de T. Y por último, ¿quién es H de T? Recuerden que H de T es X más T veces Y menos X. En vectores, perdón, en componentes eso es X1 más T veces Y1 menos X1, X2 más T veces Y2 menos X2, y así hasta XD más T veces YD menos XD. Entonces, H es una función de R en RD, ¿verdad? Entonces tiene componentes H1, H2,
y HD. Entonces, la matriz jacobiana de H, evaluada en T, es una matriz D por uno, que sería la derivada de H1 con respecto a T, derivada de H2 con respecto a T, y así sucesivamente hasta derivada de HD con respecto a T. Recuerden que la matriz jacobiana, las columnas representan, cada columna es derivar con respecto a una variable, cada fila es una función, ¿verdad? Entonces, aquí hay d funciones y solamente una variable. Implica que solamente hay una columna porque solamente hay una variable con respecto a la cual derivar, pero hay d funciones, ¿ok? Y ahí puedo calcular directamente esas derivadas, ¿verdad? Si yo derivo la primera función con respecto a t, me queda y1 menos x1. La segunda me queda y2 menos x2. Y así sucesivamente hasta yd menos xd. ¿Ok? Entonces me queda eso. Y por último, utilizando la igualdad, utilizando la igualdad, esta matriz debería ser el producto de esta con esta matriz de acá. Es decir, la matriz de una entrada que contiene a g' de t debería ser el gradiente de f evaluado en h de t por la matriz eh, eh, y1 menos x1, y2 menos x2, yd menos xd. ¿Ok? Eh, g' de t, o sea, voy a desarrollar ese producto, g' de t es igual a el gradiente de f evaluado en x más t por y menos x multiplicado por esta matriz de acá. Pero recuerden que multiplicar estas dos matrices, este es un vector fila por un vector columna, es lo mismo que un producto punto, ¿verdad? Entonces, lo que me dice eso es que g' de t debería ser debería ser el producto punto de esto con esto. Entonces sería el gradiente de f en x más t por y menos x punto y menos x. Vean que si esta columna la escribo en forma de vector, es básicamente el vector y menos x. ¿Ok? Entonces, g' de c, perdón, o g' de sí, que fue lo que escribí, debería ser el gradiente de f evaluado en x más si veces y menos x punto y menos x. Entonces, si tomo c como x más si veces y menos x, esto pertenece al segmento de recta que une a x y y. Entonces tenemos, vean que aquí sería entonces la derivada en este punto. Vean que este es un punto que está, ¿dónde lo estoy tomando? Aquí. Esto es un punto que está entre cero y uno, ¿verdad? Entonces, como es un punto que está entre cero y uno, este punto de acá está en el segmento de recta que une a x con y, ¿verdad? Entonces, tenemos f de y
menos f de x es igual a el gradiente de f evaluado en c punto y menos x. Aquí estoy sustituyendo, vamos a poner aquí más bien a este una estrella y a este otro le voy a poner dos estrellas. Sustituyendo acá, ¿verdad? Que me ha quedado f de y menos f de x es igual a g' en ese punto. Entonces, acá voy a cambiar simplemente la referencia. Aquí sería dos estrellas. Entonces, g' evaluado en ese punto es todo esto de acá. Entonces voy a indicar aquí que estoy sustituyendo ahí y queda eso que es lo que se tenía que probar para probar el teorema del valor medio.